¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a comenzar a abordar la sociología de Max Weber, sociólogo alemán que vivió entre 1864 y 1920 y al cual se lo considera, junto con Durkheim y Marx, pero sobre todo con Durkheim, algo así como los padres fundadores de la sociología clásica, de la sociología académica o científica. Y vamos a hacer algunas salvedades antes de comenzar con el desarrollo de su obra. A la sociología de Max Weber la vamos a estudiar desde otro autor, no directamente desde sus propios libros. Y en este sentido nos vamos a valer de un libro cuyo título es El capitalismo y la moderna teoría social, y su autor es el inglés Anthony Giddens. El capitalismo y la moderna teoría social. Dentro de ese libro, los capítulos 9, 10, 11 y 12 están dedicados a la sociología de Weber por parte de este autor, que también tiene su propia importancia, ya que es un reconocido sociólogo y economista contemporáneo. Inclusive ha sido varios años presidente de la London School of Economics, la escuela londinense de economistas, a la cual se la considera, si no la más importante, entre las más importantes del mundo. Y también Anthony Giddens tiene su reconocimiento mundial a partir de haber sido asesor del primer ministro Tony Blair durante los 90, y es uno de los principales impulsores de lo que en coordenadas de política internacional se ha dado en llamar la tercera vía. Esto lo comento porque cuando uno lee la obra de un autor desde otro autor, puede encontrarse con cierto sesgo, con cierta interpretación que de pronto no se corresponde con los conceptos, no tanto con los conceptos, sino con por ahí los argumentos más originales. Esto no va a suceder, no va a suceder en el caso de Weber, porque Anthony Giddens lo trabaja de una manera bastante neutral, casi como transcripciones textuales. En cambio, después, cuando abordemos la sociología de Durkheim y de Marx, que también la vamos a hacer desde otro autor, ahí sí, si ustedes lo leen, y por supuesto que deben leer, van a notar un sesgo, van a notar que ese autor que trabaja a Durkheim y a Marx se pone del lado de Marx para criticar a Durkheim. Esto lo comento porque como no estamos leyendo directamente los textos de ellos, para que lo tengan en cuenta. ¿Quién fue Max Weber? Bueno, sociólogo alemán, como ya dije, que vivió entre 1864 y 1920, y esto ya nos da un dato, que su vida y su existencia transcurre simultánea y paralelamente al desarrollo de lo que en una clase anterior llamamos la segunda etapa de la Revolución Industrial o Segunda Revolución Industrial. Y en este sentido vamos a encontrar a un autor con un exaltado nacionalismo y patriotismo, que quiere contribuir con su pensamiento, con sus obras y con sus conceptos a que Alemania ingrese en un camino de modernización y de industrialización. Él fue fundamentalmente un académico perteneciente a la clase alta alemana, a la burguesía intelectual, sobre todo, no tanto por tener una posición económica muy alta, sino más que nada por tener el determinado privilegio en aquella época de poder haber accedido a estudios universitarios. Y estamos, no tengan la menor duda, ante lo que se suele llamar un erudito. ¿Por qué? Porque sus motivaciones y sus inquietudes intelectuales lo llevaron a abordar distintos campos del saber y del conocimiento. Por eso, las obras de Max Weber son una lectura obligada, no solo en la sociología, sino también en otras disciplinas de las llamadas ciencias sociales o ciencias humanísticas. Sus escritos abarcan temas que tienen que ver obviamente con la sociología, pero también con la política, la economía, la historia, el derecho, la filosofía, la religión, un profundo estudioso de la historia de las religiones, tanto orientales como occidentales, y hasta inclusive, para que vean la vastedad de su alcance,
en el saber y el conocimiento, escribió un tratado racional de la música que se encuentra al final del que se considera su obra cumbre, su obra magna, que lleva como título Economía y Sociedad y que se publicó póstumamente a la muerte de Weber en el año de 1922. Y a tal punto llega la significación de su figura que muchos no dudan en considerarlo como la contribución individual más importante a la sociología y a las ciencias sociales en general. También vamos a destacar, no por etiquetar a los autores, pero sí para que ustedes se orientan un poquito mejor en la lectura, que Weber será un profundo opositor a las ideas de Marx y por consiguiente también a todo lo que tenga que ver con la ideología o el movimiento socialista o comunista de su época. Por eso también es bueno advertirles, anticiparles, que sus conceptos no solo son definiciones teóricas, sino que también tienen por detrás la intención de oponerse casi permanentemente al materialismo dialéctico y al materialismo histórico de Marx. Se los digo también para que tengan un mejor aprovechamiento de lo que vamos a ir desarrollando y cuando hagan la lectura del texto de Giddens. O sea, siempre se va a estar oponiendo a este análisis materialista histórico y materialista dialéctico con que Marx encaraba el análisis crítico de la sociedad burguesa capitalista del siglo XIX y por consiguiente también, como dije recién, se va a estar oponiendo a todo lo que tenga que ver con la ideología, el movimiento socialista, comunista. A pesar de que algunos autores lo han llamado el Marx burgués, ¿no? Algunos lo han llamado el Marx burgués, porque dicen que más bien que oponerse a las ideas de Marx, lo que hace es un refinamiento o redondeamiento de las ideas de Marx, pero al servicio de la burguesía. Porque si para Marx el futuro, de alguna manera, tenía que tener al proletariado industrial fabril urbano como principal protagonista de la historia, para Weber, la clase que tenía en sus manos el destino de Alemania era la burguesía. Y ahí hay una cuestión muy interesante desde el punto de vista comparativo, cómo un autor le otorga un determinado protagonismo social a una clase, la proletaria para Marx, mientras que Weber confía en que será la clase burguesa, en este caso alemana, la que lleve a su país por un camino de modernización, de industrialización. Y ese es otro asunto también que tienen que tener en cuenta, comparar los autores entre sí. Y esta es la habilidad que también van a tener que adquirir, es una habilidad cognitiva para poder sortear convenientemente la evaluación formativa, en este caso la primera. ¿Por qué? Porque los tres autores, Weber, Durkheim y Marx, tuvieron como temas de preocupación aspectos comunes, sea el capitalismo, sea el fenómeno religioso, sea el desarrollo del sistema capitalista industrial, cada uno desde su propia perspectiva. Entonces, una cosa que yo voy a ir haciendo a medida que desarrolle sus respectivas obras es ir comparándolos. Entonces voy a decir, miren, en este tema, para Weber tal cosa, para Durkheim tal otra, siempre que sea pertinente, obviamente, no vamos a forzar las comparaciones que no son posibles, pero ténganlo en cuenta porque tienen que estar en esas condiciones que además les va a servir para su propia carrera, independientemente de cuál sea la que hayan elegido para estudiar. La obra de Weber es muy extensa, es muy vasta, pero sin embargo hay como tres grandes temas que ocupan su atención. A pesar de la vastedad y extensión de su obra, hay como tres grandes ejes temáticos alrededor de los cuales va a girar su producción intelectual. Uno de esos grandes temas o ejes temáticos es todo lo relacionado con el poder y la política. Ese es uno de los grandes temas weberianos, uno de los grandes temas de estudio de Weber. Todo lo relacionado con el poder y la política. Otro gran tema que concitó la atención de Max Weber fue el fenómeno religioso.
y como ya les anticipé anteriormente, va a ser un profundo estudioso de la historia de las religiones, tanto orientales como occidentales, y si hay algo por lo que algunos conocen la obra de Weber, es justamente por un estudio que él hizo sobre una religión en particular, que además elabora una serie de tesis muy criticadas que ya en su momento voy a desarrollar puntualmente. Entonces, el fenómeno religioso es otro de los temas que focaliza su atención. Y otro gran tema o eje temático es todo lo relacionado con el desarrollo del capitalismo moderno industrial. Entonces, repito, el poder y la política, la religión y el desarrollo del sistema económico capitalista moderno industrial. Bien, habiendo hecho estas consideraciones, entonces voy directamente a un desarrollo de los principales puntos que representan su sociología. En primer lugar, lo que vamos a hacer, siguiendo el texto de Giddens, es una breve reseña acerca de cuáles fueron sus primeras obras, que él luego va a retomar para trabajarlas con una cierta mayor profundidad. Entonces voy a empezar por mencionar su tesis doctoral en Derecho o Jurisprudencia de 1889. En 1889 Weber se doctoró en Jurisprudencia o en Derecho, diríamos más actualmente, y ahí su estudio trató sobre la regulación de la empresa comercial en Génova y Pisa, dos ciudades italianas. La regulación de las empresas comerciales en las dos ciudades italianas de Génova y Pisa, que por aquel entonces eran dos ciudades puerto muy importantes con relación al comercio marítimo. Ese es el tema que trabajó en su tesis doctoral. En 1891 presentó un estudio en el que se dedicó a estudiar, valga la redundancia, la antigüedad romana, la Roma antigua, la Roma clásica, aquella de más o menos 5 siglos antes de Cristo, y dentro de la Roma antigua particularmente le va a interesar los siguientes puntos. Por ejemplo, el derecho romano. Weber consideraba que el derecho romano era el derecho racional por excelencia y que al haber existido un derecho de estas características en Europa occidental, aunque más concretamente en Roma, Italia, esto había posibilitado que siglos más tarde el capitalismo hubiera surgido en ese continente y no en otra parte del mundo. Así que Weber le daba mucha importancia al derecho romano como un antecedente remoto para que después se pudieran conformar las bases en Europa occidental que posibilitarían que ese sistema económico surja en ese continente y no en alguna otra parte del mundo. También de la Roma antigua le va a interesar la evolución de la tierra entre los romanos, también el expansionismo romano. Recordemos que el Imperio Romano tenía un gran poderío y una gran extensión territorial. ¿Se acuerdan que había dos imperios romanos? El Imperio Romano de Oriente, que tenía capital en Constantinopla, que ya lo nombramos en un momento, y el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma. Y otra cuestión también sobre la que va a poner atención es en el sistema económico monetario, ya que el Imperio Romano fue la primera civilización en acuñar una moneda como medio de intercambio comercial. Ahí fundamentalmente son estos puntos los que resumen su estudio sobre la Roma antigua. En 1892 va a realizar un estudio, 1892 va a realizar un estudio sobre la situación del campesinado en Alemania. La situación del campesinado en Alemania. ¿Cuál es el fundamento o el sentido de este estudio? Weber consideraba que su Alemania natal estaba dividida en dos grandes regiones. Y esas dos grandes regiones estaban separadas por el río Elba, Elba con B larga. Bien, al este de ese río
al este del río Elba, Weber consideraba que era la parte atrasada de Alemania, la parte atrasada económicamente. Y la consideraba como la parte atrasada económicamente de su país porque allí existía una clase terrateniente que en alemán se llamaban Junkers, se escribe Junkers, con J y con K de kilo, los Junkers, terratenientes alemanes, que tenían a sus órdenes campesinos bajo una modalidad de aparceros, jornaleros, y donde la producción agrícola de esa región tenía características feudales o semifeudales. Entonces, todo esto representaba para Weber la parte atrasada económicamente de Alemania, la que estaba al este del río Elba. Mientras que al oeste de ese río, decía él, existen formas productivas más modernas y además la contratación de la mano de obra es de tipo asalariada, que sería una forma moderna de contratación laboral. Por lo tanto, su propuesta era que la región del oeste o las formas productivas del oeste del Elba o al oeste del Elba se extendieran por el resto de Alemania y hacia Alemania entonces lograría emprender un camino de modernización, de industrialización. Y otro trabajo que vamos a mencionar es el que realizó entre 1894 y 1897, 1894 y 1897, donde en ese trabajo se dedicó a investigar las operaciones del capital financiero en Alemania, repito, las operaciones del capital financiero en Alemania a través de la bolsa de valores. Operaciones del capital financiero en Alemania a través de la bolsa de valores. Supongo que lo sabrán, pero no está de más comentarlo, que la bolsa de valores es ese ámbito que pertenece al sistema económico, quizás más que nada de tipo financiero, donde se compran y venden acciones de empresas. Y es un ámbito económico, la bolsa bursátil, que también se llama, así también enriquecen su vocabulario y su horizonte cultural y de conocimiento, la bolsa de valores, que también se llama bolsa bursátil o el ámbito bursátil, ha sido visto tradicionalmente como un lugar meramente especulativo desde el punto de vista financiero que en nada contribuye al crecimiento económico de un país. Esa es la visión generalizada y tradicional que tiene la gente acerca de ese ámbito donde se intercambian papeles que representan las acciones de las empresas. Bueno, Weber en su estudio intenta alejar esta creencia popular, diciendo que la bolsa de valores constituye un medio por el cual el hombre de negocios, la bolsa de valores para Weber constituye un medio por el cual el hombre de negocios puede planificar racionalmente el progreso de su empresa. Esa es la opinión que tiene Weber. La bolsa de valores no debe verse, como es la creencia popular, de un ámbito meramente especulativo inútil, sino que es el medio por el cual el hombre de negocios puede planificar racionalmente el progreso de su empresa. Y esto ya nos enfrenta con un concepto muy identificatorio de la sociología weberiana, que es el concepto de racional y racionalidad. Es un concepto y es una palabra que la vamos a encontrar repetida, me la van a escuchar a mí repetir hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Porque para Weber, y ya les revelo lo que es el centro de su pensamiento, si hay algo que caracteriza a la sociedad moderna industrial es la racionalidad. Si hay un elemento, si hay un concepto, una categoría, un aspecto principal, según Weber, que caracteriza el desarrollo de la sociedad moderna industrial, es la racionalidad, el desarrollo de la racionalidad, la racionalización de la sociedad. Incluso Weber llegaría a decir que el hombre occidental alcanzó su máximo grado de racionalidad con el desarrollo del sistema capitalista industrial.
Entonces ahí lo tenemos también como un fuerte y firme defensor del sistema capitalista. Así que de ninguna manera Weber podía estar de acuerdo con las ideas de Marx, ya que mientras Weber defendía a ultranza, rajatabla, el capitalismo industrial, Marx se convertía, como ustedes deben saber o intuir, en su más ferviente y acérrimo crítico. Así que tengan en cuenta este concepto de la racionalidad. Bueno, voy a pasar ahora. Quiero comentarles también que yo en algunos temas voy a seguir el desarrollo que ha seguido el Weber. En algunos otros temas me voy a apartar, algunos temas no los voy a desarrollar porque los incluyo en mi exposición y también, para que estén prevenidos, voy a agregar algunas cuestiones que no van a encontrar en el texto, pero que me parecen convenientes para que entiendan todo lo que es el marco de la sociología weberiana. Entonces voy a pasar ahora, ya haciendo comparaciones, en cómo consideraban el desarrollo histórico Weber y Marx. Voy a comparar entre Weber y Marx el proceso de desarrollo histórico. Para Weber, el desarrollo histórico, sobre todo de la sociedad moderna, tiene un sentido unilineal. Todos juntos, escríbanlo. Unilineal. De línea, unilineal. Es decir, en una sola línea, en un solo sentido, en una sola dirección. Eso significa unilineal. Un desarrollo unilineal. En una sola línea, en un solo sentido, en una sola dirección, hacia un futuro determinado. Y ese proceso histórico unilineal, a su vez, está caracterizado por dos aspectos. La burocratización, de burocracia, la burocratización y la racionalización de la sociedad. Ahí aparece otra vez el concepto de racional. La burocratización y la racionalización de la sociedad. Nos vamos a detener en el concepto de burocracia. Burocracia es una palabra que termina con el sufijo cracia, como tantas otras, democracia, aristocracia, meritocracia, plutocracia. Cracia deriva del griego kratos, que se escribe con K de kilo y con S al final, kratos. Cracia deriva de kratos, del griego kratos, que significa autoridad o gobierno. Entonces, toda palabra que termine en cracia está implicando una autoridad o un gobierno de algo. Democracia es el gobierno del pueblo. La aristocracia, de los aristócratas, y plutocracia, así también lo aprenden, se designa con ese término al gobierno de los ricos. Se le llama plutocracia. Aclaro por las dudas, alguien piensa que tiene algo que ver con el perro Pluto de Disney. Bueno, pero la burocracia ha llegado hasta nuestros días con una fuerte carga negativa. Si ustedes le preguntan al más común de la gente, les va a asociar el concepto de burocracia con qué en primer término, con la administración pública. Con la administración pública en cualquiera de sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. Y entonces les va a decir que los burócratas son los empleados públicos vagos, holgazanes, que el Estado se caracteriza por trámites burocráticos, una larga fila frente a una ventanilla, frente a la oficina de una repartición pública, un tramiterio inútil, ¿no es cierto?, lento, pesado. Bueno, o sea que la gente asocia burocracia con eso. Ha llegado hasta nuestros días con esa fuerte carga negativa. Lo que yo les quiero decir, para que constituya parte de su formación universitaria, que nos tiene que diferenciar del común de la gente, aunque no suene modesto, es así, que también una universidad tiene una organización burocrática, una asociación deportiva también tiene una organización burocrática, una organización no gubernamental también tiene una organización burocrática, y vaya que la tiene una organización sindical. Quiere decir entonces que la sociedad moderna ha adoptado la organización burocrática para la distribución de funciones y para el cumplimiento de las distintas funciones de cada institución en todas las distintas organizaciones que existen.
Para que lo sepan. Entonces la organización burocrática, más allá si funciona bien o mal, no es solamente privativo de una institución pública, estatal, provincial o municipal. Ustedes, por ejemplo, para ser alumnos de la UBA, tuvieron que realizar determinados trámites de inscripción, más allá si el medio fue presencial o no presencial. Bueno, eso es una organización burocrática. Bueno, bien, esto para que lo sepan. ¿Cómo veía Weber la burocracia? Él la veía positivamente. Él consideraba que la organización burocrática era algo necesario que redundaba en la sociedad moderna en una mayor eficacia y eficiencia para su buen funcionamiento. ¿Eh? Entonces, antes que toda esa carga negativa con que llegó hasta nuestros días, Weber consideraba como necesaria y útil la organización burocrática de la sociedad y sus correspondientes instituciones, porque pensaba que esto le iba a dar a la sociedad un mejor funcionamiento, un funcionamiento más eficaz, más eficiente o más productivo. Porque también una empresa comercial, una empresa privada también tiene una organización burocrática. Pero sin embargo, también advertía que estos dos procesos, la burocratización y la racionalización, debían ser controlados. Porque podía suceder, no estaba distraído al respecto, podía suceder que estos procesos salieran del control, salieran de su cauce, o se profundizaran de tal modo que fueran en contra de las propias personas. Y él utilizó dos expresiones metafóricas, simbólicas, acerca de lo que podría pasar. Y le llamó de la siguiente manera: la noche polar de la historia y la jaula de hierro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según Weber, si esos dos procesos que acabo de mencionar no se controlaban o salían de su cauce, podían volverse en contra nuestra, y nos llevaría entonces a la noche polar de la historia, entre comillas. Es decir, una situación de nocturnidad, de oscurantismo, que prácticamente podría ser una vuelta al pasado. Y con jaula de hierro, expresión bastante famosa, por la cual también se lo conoce, quiso decir que podíamos correr el riesgo de quedar presos, encerrados, de grandes máquinas burocráticas. O estar sometidos a aparatos burocráticos, a funcionarios burócratas. Prácticamente formar parte, ser un engranaje, un resorte más, pero sobre todo quedar a merced de los aparatos burocráticos, de funcionarios burócratas. Eso es lo que quiere decir jaula de hierro. Entonces, de alguna manera, dando cuenta de algunos autores críticos de Weber, el pensamiento de Weber hacia futuro tiene un tono, tiene un tinte, quizás algo bastante pesimista y trágico, en el sentido que si la humanidad corre el riesgo de marchar hacia la noche polar y a quedar todos encerrados en una jaula de hierro, obviamente que el tono que nos augura hacia un futuro, mediato o inmediato, tiene una fuerte carga pesimista y trágica. En cambio, Marx, y acá viene la comparación, en cambio Marx nos auspiciaba, podríamos decir, un futuro más optimista, un futuro de mayor libertad y felicidad. Pero claro, ese futuro de mayor libertad y felicidad en el que estaba esperanzado Marx solo se podía lograr cuando se dejara atrás el capitalismo y se pase a un nuevo tipo de sociedad donde lo que predominara fuera el socialismo o la socialización de los medios de producción. Y ya les voy metiendo conceptos para que los vayan aprendiendo, los vayan asimilando y al momento que tengan que manejarlos sepan manejándolos. Entonces, para Marx,
y estas son frases textuales, mientras el ser humano siga viviendo en el capitalismo, él decía, está viviendo en el reino de la necesidad. Este era el planteo de Marx. Mientras el ser humano siga viviendo en el capitalismo, está viviendo en el reino de la necesidad. Será solo cuando se pase a una sociedad socialista, donde los medios de producción estén socializados, que ahí el ser humano va a ganar en libertad y felicidad. No lo va a tener eso en el capitalismo, lo va a tener en el socialismo. Entonces quiere decir que Marx veía el futuro de una manera mucho más esperanzadora, de una manera mucho más optimista, si comparamos estas ideas con las ideas de Weber. Ok, paso a otro tema, donde también vamos a ver una comparación entre Weber y Marx. A Weber, además de interesarle los análisis, ¿no?, a nivel macro, por ejemplo, macro social, macro político, macroeconómico, también le interesó bajar a nivel microsocial o microsociológico, interesándose por el individuo y las motivaciones y causas que llevan a que los individuos actúen socialmente de determinada manera. Vamos, eso es lo que se llama, se lo conoce en Weber como individualismo metodológico. Entonces, a diferencia de Marx, que los análisis de Marx son más a nivel macro, a nivel de las grandes estructuras, la política, el Estado, el sistema económico. La sociología de Weber baja a nivel del individuo, interesándose por las motivaciones y las causas que determinan sus pautas de acción social. Su acción social, la forma en que los individuos todos actúan socialmente. Eso es lo que se le llama individualismo metodológico en Weber. Por otra parte también, algo que lo va a diferenciar de Marx en este punto, es, y atención, que para Weber los fenómenos sociales, los hechos sociales, o los distintos sucesos que ocurren en la sociedad, son el resultado de varias causas, de múltiples causas. Por eso la metodología de análisis weberiano es pluricausalista. También se escribe todo junto. Pluri, de plural, de pluralidad. Pluricausalista. Varias causas, múltiples causas, una pluralidad de causas. Un fenómeno social, sea el que sea, es el resultado o el efecto de varias causas, repito, reitero, múltiples causas, un conjunto de causas. Y entre ellas, dice, hay que encontrar las conexiones que existen, las conexiones causales que conecta una causa con otra, las conexiones causales que existen entre las distintas causas que determinan un fenómeno. Bien, esto es muy diferente de la perspectiva de Marx, porque para Marx, para decirlo de una manera sencilla, rápida y fácil, todo lo que pasa en la sociedad responde a una sola causa. ¿A qué responde? Al sistema económico. Entonces, para Marx, el sistema económico, y esta es la frase del libro, el sistema económico es lo que determina, en última instancia, todo lo demás. Para Marx, el sistema económico es lo que determina qué tipo de Estado tiene una sociedad, cómo se conforman las clases sociales, la ideología de una sociedad, el sistema jurídico de una sociedad, la ética, la estética. Entonces, si una sociedad está basada, sigo con el pensamiento de Marx, si una sociedad está basada en un sistema económico
donde los medios de producción, como ocurre en el capitalismo, están en manos privadas, esa es una sociedad burguesa, porque el sistema económico capitalista tiene como clase principal que detenta la propiedad privada de los medios de producción en la burguesía capitalista industrial. Y en una sociedad donde ocurre eso, el Estado es burgués, el sistema jurídico está al servicio de la burguesía, la ética es burguesa, la estética es burguesa, los valores que transmite la familia son burgueses, los valores que transmite la educación son burgueses. Es decir, se conforma en esa sociedad todo un aparato jurídico, político e ideológico que se pone al servicio de la dominación de la clase burguesa capitalista. Esto lo vamos a retomar después, porque esto implica una relación entre la estructura económica y la superestructura ideológico-político-social. Si quieren, vayan anotándolo, porque esto tiene que ver con esa relación entre la estructura económica y la superestructura, para que se vayan familiarizando con los términos y cuando abordemos específicamente la sociología de Marx, ya no sea que lo ven de primera. Entonces, repito, para Marx es el sistema económico y sobre todo el modo de producción económico el que determina el aparato jurídico, político e ideológico de la sociedad. Lo económico es lo que determina en última instancia toda la conformación de una sociedad. Si una sociedad está dominada por la producción capitalista, con propietarios, dueños privados de los medios de producción, esa sociedad va a estar al servicio de esa dominación. Muy bien. Voy a otra cuestión ahora, donde en este caso no va a haber comparaciones. Algunas cuestiones que tienen que ver con definir qué tipo de sociología es la de Weber y algunas cuestiones metodológicas también. En la época de Weber aún existía cierto debate o cierta controversia entre las ciencias naturales y las que entonces se llamaban ciencias del espíritu. ¿A qué se les llamaba ciencias del espíritu? A las que luego serían las ciencias sociales, ciencias humanas o humanísticas. ¿Por dónde pasaba ese debate, esa controversia entre ciencias naturales, ciencias del espíritu, sociales, humanas, humanísticas? No pasaba tanto por el objeto de estudio específico de cada una, sino más bien por el método de estudio. Entonces vamos a nombrar algunos autores y ver cómo se ubica Weber dentro de este debate. Un inglés llamado Wilhelm Dilthey, Wilhelm Dilthey, se escribe con TH, con Y, Dilthey, se pronuncia Dilthey, que vivió entre 1833 y 1911, fue uno de los primeros que trató de establecer la diferencia. Con un par de frasecitas que lo hicieron bastante célebre y trascendente. Dilthey diría: la naturaleza se explica, mientras que el espíritu se comprende. ¿Estamos? Para tratar de diferenciar qué método era propio de cada disciplina, Dilthey dijo: la naturaleza se explica. Necesita un método que la explique la naturaleza, mientras que el espíritu se comprende. Bien. Otro autor francés en este caso, que ya lo he nombrado también, Augusto Comte, 1798-1857, y que ya sabemos que era positivista, consideraba que las ciencias sociales debían ser una extensión de las ciencias naturales, tomando sus supuestos y métodos para aplicarlo al estudio de los seres humanos. Recuerden que algo de esto vimos
cuando trabajamos el funcionalismo de Parsons y Merton y cuando trabajamos el dualismo metodológico, donde la búsqueda de información estaba al servicio del control y la dominación de las personas. Y ahí hicimos una referencia histórica a Comte, el hecho de conocer y saber para controlar y dominar. Así como se buscó controlar y dominar los fenómenos de la naturaleza, con las ciencias sociales de alguna manera se buscó eso, hablamos de la física social, en fin. Tienen que también articular todos los temas, saber articular los puntos pertinentes entre los distintos temas. Weber rechaza rotundamente el positivismo kantiano. Así que, como aclaración, para que la tengan en cuenta, jamás digan que Weber es positivista, tiene un pensamiento positivista porque está mal. A veces nos confunden, porque en el discurrir de su obra uno se puede encontrar con ciertas contradicciones que nos pueden llevar a pensar que Weber está desarrollando una sociología positivista. No se dejen confundir en eso, y se lo digo yo. Jamás digan que Weber es positivista, porque no lo es. Y ahora les voy a decir cómo se define la sociología de Weber. Entonces, por un lado, Weber rechaza rotundamente, terminantemente el positivismo kantiano y considera que el objetivo de las ciencias sociales debe ser la comprensión, interpretación. Y entre paréntesis ahí van a poner una palabra en alemán que se pronuncia Verstehen, que les voy a deletrear cómo se escribe. B corta, E, R, S, T, E, H, E, N. Entonces, en este caso, la B corta se pronuncia como F, la H como J, Verstehen. Esa es la palabra original en alemán, que define la sociología de Weber. Entonces, ¿qué tipo de sociología es? Una sociología comprensivo-interpretativa. Así es como tienen que identificar o citar la sociología weberiana, como una sociología comprensivo-interpretativa, una sociología del Verstehen, de la comprensión e interpretación. No es positivista. ¿Qué es lo que busca comprender o interpretar? Porque un hecho de la realidad es único e irrepetible. Esto en un sentido amplio. Porque un hecho de la realidad es único e irrepetible. Es decir, la unicidad de único, la unicidad de la realidad social. Y a partir de allí establecer juicios de generalización. Entonces, comprender, interpretar por qué un hecho de la realidad es único e irrepetible, y a partir de ahí extendemos el resultado de esa comprensión y esa interpretación hacia generalizaciones más amplias. Bueno, otra cuestión relacionada con este tema es la objetividad y subjetividad de los estudios sociales. La objetividad y subjetividad en los estudios sociales. Como ustedes saben, la realidad social es muy compleja. No solo compleja, es infinita, inabarcable. No sé si decir imposible, pero improbable de estudiar en su totalidad. Entonces, ante esta extensa complejidad e inabarcabilidad que representa la sociedad, es necesario seleccionar aquellos objetos de estudio que resultan relevantes. Es decir, hacemos un recorte de la sociedad, seleccionamos un determinado hecho, una determinada problemática, delimitamos nuestro campo de estudio en un fenómeno o una situación determinada, teniendo en cuenta
que los fenómenos sociales son multicausales y que es necesario buscar las conexiones causales que existen como determinantes de un mismo fenómeno. Bien. Es en esa selección de los hechos donde interviene la subjetividad del investigador. Es ahí donde Weber contempla que intervenga la subjetividad del investigador. Cuando elige o selecciona un hecho determinado de acuerdo a su interés y su motivación. Entre comillas, como que está permitido para Weber ahí que sea la subjetividad del estudioso, del investigador, historiador, antropólogo, politólogo, lo que sea, extendemos a distintas ramas de las ciencias sociales, elige un hecho, selecciona una determinada problemática de acuerdo a su interés, a su motivación, a su preocupación por esa cuestión. Eso lo hace subjetivamente. Responde a su subjetividad. Pero el análisis se debe realizar con objetividad, mediante juicios objetivos. Y esto entonces nos lleva otra vez a considerar aquel concepto de la neutralidad valorativa. Weber sería un gran defensor de la ciencia social, de hacer ciencia social libre de valores. Entonces, objetividad, juicios objetivos, neutralidad valorativa, como planteaba el funcionalismo y el dualismo, los estudios sociales deben estar libres de valores, y todo esto justificado porque si no, no tendrían validez científica. Vamos, para Weber, los estudios sociales que no se realizan de manera objetiva no son válidos científicamente. Otra cuestión también que tiene que ver con esto de los juicios nos lleva a la siguiente cuestión. Weber consideraba que las ciencias sociales nacieron preocupadas por dos cuestiones principales. Que las ciencias sociales nacieron preocupadas por dos cuestiones principales. Una, por resolver de la manera más práctica posible los distintos problemas que existen. Resolver de la manera más prácticamente posible, los distintos problemas que presenta la sociedad. Y otra cuestión también que motivó el nacimiento y desarrollo de las ciencias sociales es el interés de las personas en generar determinados cambios en la sociedad. Entonces, resolver problemas prácticos, llevar adelante determinados cambios que se consideran necesarios para la sociedad. Bien. Por eso es importante, dice, que estas disciplinas, las sociales, formulen juicios objetivos, juicios científicos, que son muy distintos de los juicios de valor. ¿No es cierto? Que se formulen juicios objetivos, juicios científicos, que son muy diferentes, muy distintos de los juicios de valor. Y a partir de aquí entonces se va a establecer una comparación y una diferencia en cómo es la actividad del científico y cómo es la actividad del político. ¿Y en qué se diferencia el científico del político? Bueno, en su manera de accionar y también en el tipo de juicios que hace uno y que hace otro. La actividad científica es disciplinada, dice Weber. La actividad científica es disciplinada y debe tener una perspectiva abierta para aceptar los resultados de una investigación, cualquiera sean. El científico se maneja con juicios analíticos.
fácticos o de hecho. Juicios analíticos, fácticos o de hecho acerca de lo que es, si lo quieren entrecomillar para destacar. Repito entonces, el científico se maneja con juicios analíticos, fácticos o de hecho, acerca de lo que es. En cambio, la actividad del político es práctica y busca transformar el mundo según determinados valores. Por eso el político realiza juicios normativos o de valor. Por eso el político realiza juicios normativos o de valor. Acerca de lo deseable. De aquello que debe ser. Acerca de lo deseable, de aquello que debe ser. Bueno, otra cuestión también relacionada con esta temática es el tema de la ética. No sé si ustedes saben, si no les comento rápidamente, que un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, K de kilo A-N-T, Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XIX, había planteado la posibilidad de formular una ética universal, que se conoce como el imperativo categórico kantiano. Imperativo, ¿qué es? Una imposición. Un imperativo es una imposición, ¿no? No sé qué también habrán ido con la materia lengua en el colegio, pero había un modo imperativo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuál era el imperativo categórico kantiano? Tú debes ser bueno. Ese es el imperativo categórico. Es como una imposición, no es que vas a elegir, no. Tú tienes que ser bueno. Ese es el imperativo categórico kantiano. Y Kant pretendía que esta ética fuera de una universal, válida en todo tiempo y lugar. Les comento esto para que entiendan lo que viene ahora. Weber rechaza la posibilidad de establecer una ética universal. Weber rechaza la posibilidad de establecer una ética universal, ya que no existiría un ideal único, bueno o malo. Él dice eso, no hay un ideal único que sea bueno o malo por sí mismo, sino que depende del contexto y de los medios y fines para lograrlos. Bueno, llevando esto al terreno político, él distingue dos tipos de ética, que les voy a decir cómo la llama y en qué consiste. En el terreno político hay dos tipos de ética. Una es la ética de responsabilidad. La ética de responsabilidad. En este caso, se calculan racionalmente los medios y fines para alcanzar un objetivo. En la ética de responsabilidad se calculan racionalmente, ven cómo aparece otra vez la palabra racional, se calculan racionalmente
los medios y fines para alcanzar un objetivo. Y la otra es una ética de fines últimos. Una ética de fines últimos. Que pongan entre paréntesis, también a veces se la llama de convicción. Esto es lo que pasa cuando uno estudia a un autor desde otro autor. Entonces yo le doy la variante porque capaz que leen en otro lado y va a decir, pero el profe de sociología dijo que se llamaba de fines últimos, acá dice de convicción. Bueno, por eso les doy, porque también otra cosa que quiero que aprendan en esta propuesta mía, que no es solo informativa, sino formativa, y ustedes necesitan mucha formación. Entonces, aprendan también a identificar distintos temas con distintas denominaciones. Que eso es algo que a mí me gusta lograr en los que tienen la suerte o la desgracia de cursar conmigo. La suerte o la desgracia, porque para algunos por ahí es una desgracia, pero bueno, eso después yo me hago un poquito de autobombo también, pero bueno, cada uno después sacará sus propias conclusiones. Quizás los recursantes de esta comisión no estén muy contentos conmigo, pero bueno, yo tengo mi nivel de exigencia. ¿Qué va a ser? Yo tengo mi nivel de exigencia porque se llenan la boca hablando de la UBA, que es una de las mejores universidades del mundo. Bueno, este es el nivel de la UBA. Muchos vienen a la UBA a estudiar porque dicen que es una super universidad, que el prestigio de su título. Bueno, este es el nivel de exigencia condensatória. Entonces, una de las cosas que tienen que aprender también es a identificar distintas temáticas desde distintas denominaciones, porque yo también juego con eso en las evaluaciones. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿la ética de fines últimos o la ética de convicción? Distintas denominaciones. También aprendan a manejar eso, porque la educación tradicional nos tiene acostumbrado a que estudiamos, bueno, obviamente, empezando desde la primera página de un texto y seguimos y vas memorizando y qué sé yo, pero de pronto te preguntan algo que está a la mitad del libro y quedas en blanco. Entonces hay que saber entrar a un texto y una temática desde distintos lugares. Bueno, ¿qué es la ética de fines últimos? O de convicción. Aquella donde se persigue un ideal, sin tener en cuenta el cálculo racional de los medios. Sin tener en cuenta el cálculo racional de los medios. Y para Weber, esta es la ética política que aplica el socialismo. Para Weber, esta es la ética política que aplica el socialismo, donde la búsqueda de, entre comillas, fines buenos, puede estar ligada a medios moralmente dudosos o peligrosos. Justificando esos medios para alcanzar un supuesto objetivo, éticamente bueno. Esta frase seguramente le sonará parecida a esa de el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Frase que se le atribuye a quien se considera el padre de la ciencia política moderna, el italiano Nicolás Maquiavelo, autor de su famoso librito El Príncipe.
que dicho sea de paso, ese libro era el libro favorito de un personaje que hemos nombrado en una clase anterior, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte llevaba siempre en todas sus campañas militares El Príncipe de Maquiavelo, que leía, releía y volvía a leer una y otra vez, y que además le hacía sus propias anotaciones. Y a tal punto se convirtió en importante eso, que justamente la edición comercial, obviamente en tiempos no digitales, impresión papel, se vende con el original de Maquiavelo y las anotaciones de Napoleón al pie de cada página. ¿Y quieren saber algo? Esa frase, así como les conté la anécdota de Voltaire, del principio de tolerancia, esa frase, el fin justifica los medios, no está escrita en ninguna parte del libro El Príncipe de Maquiavelo. Capaz que alguna vez la dijo, que sí. Y supuestamente los estudiosos dicen que como que la da a entender. Bueno, pero siempre se dice, sí, el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. ¿A dónde lo decía Maquiavelo? ¿A dónde lo decía Maquiavelo? El príncipe, del principio al final, a ver si lo encontrás. Subrayalo, resaltalo, no sé. ¿A dónde lo decía Maquiavelo? Bueno, viste, la gente repite cosas. Queda bien, te da así como que sabés, viste. El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo en El Príncipe. ¿A dónde? Si no está escrito eso. Bueno, voy a otra cuestión ahora, donde así vamos a hacer una comparación con Marx. Weber clasificaba a las sociedades en dos grandes tipos. Dos grandes tipos en general. Unas eran las sociedades premodernas, preindustriales o tradicionales. Sociedades premodernas, preindustriales o tradicionales. Como su nombre lo indica, están basadas en la tradición. Tradición a manera de definición. ¿Qué es la tradición? El conjunto de sentimientos y creencias transmitidos de generación en generación. Eso es una tradición o una suerte de definición de tradición. El conjunto de sentimientos y creencias transmitidos de generación en generación. Y esta es la característica de las sociedades premodernas, preindustriales o tradicionales. El otro tipo son las sociedades modernas e industriales. Que en este caso, las sociedades modernas e industriales están basadas en la racionalidad. Y ahora vamos a desarrollar un poquito el concepto de racionalidad. La racionalidad moderna se compone de dos aspectos lógicos. Dos aspectos lógicos o una doble lógica. El cálculo de, separado, medios a fines. Lo digo así, tipo maestrito de escuela, porque escriben afines todos juntos. No. Cálculo racional, obviamente, de medios a fines. Ese es un aspecto lógico. Y el otro aspecto lógico es el cálculo de los costos y beneficios. Entonces, la racional, y ahora los voy a poner como ejemplo a ustedes mismos. ¿Cuál es la racionalidad de doble lógica o sus dos aspectos lógicos racionales? La calculabilidad o cálculo racional de medios a fines y el cálculo racional entre los costos y los beneficios.
¿Y por qué digo que los pongo de ejemplo a ustedes? Porque esto, según Weber, está presente en todo momento en la sociedad moderna. Por ejemplo, a la hora de elegir un estudio o una carrera. Entonces ustedes, en tanto alumnos ingresantes a la UBA, tienen como objetivo final, como fin último, que la graduación de la carrera que han elegido, la titulación, la diplomatura en la carrera que sea. Y para alcanzar ese fin o ese objetivo tendrán que calcular racionalmente los medios necesarios, cursar materias, aprobar exámenes y todos los requisitos académicos y formales que se le requieran, van a la redundancia. Y a su vez esto encierra una calculabilidad racional entre costos y beneficios. Donde el primer beneficio, ¿cuál será? La graduación, el cumplimiento del objetivo. Y por añadidura, quizás, aunque lo más probable es la retribución económica a partir del ejercicio profesional una vez recibido. Pero también eso implica costos. Y esos costos son, por un lado, económicos y por el otro también costos personales, esfuerzos, sacrificios, cierto renunciamiento a cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto que, por ejemplo, tiene que ver con conseguir un estudio universitario, es un ejemplo de lo que planteaba Weber. La racionalidad moderna en un cálculo entre los medios y los fines, los costos y los beneficios. Pero también está presente a la hora de buscar un trabajo o hasta inclusive a la hora de buscar o querer encontrar una pareja. Así que entonces la racionalidad moderna se aplica absolutamente en todos los ámbitos de la vida moderna. Y siempre con esta doble lógica. Medios a fines, costos, beneficios. Bien. Según él, según Max Weber, esta racionalidad moderna es el resultado de dos principales cuestiones. El desarrollo de la revolución industrial y del capitalismo. A la racionalidad moderna se llega como resultado del desarrollo previo de la revolución industrial y del capitalismo. Fueron estos dos aspectos, según Weber, los que impregnaron de racionalidad a la sociedad moderna industrial. Y a su vez, esta racionalización llevó al, pongan entre comillas, desencantamiento del mundo moderno. Y a su vez esta racionalización llevó al, entre comillas, desencantamiento del mundo moderno. Frase también muy conocida y asociada a su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Digamos, desde el sentido común, entre comillas, ahí diría, el mundo moderno es desencantado, es decir, la gente vive a disgusto, disconforme, a desagrado. Ese es el uso común y vulgar que se le da. No, no significa eso. El mundo moderno es un mundo desencantado, decía Weber, porque se liberó de muchas de las tradiciones del pasado. Creencias, prejuicios, supersticiones, mitos, leyendas, magia, misticismo. La creencia esa que tenían los pueblos medievales en hadas, elfos, gnomos, brujas, dragones, etcétera, etcétera, que salen muchas películas que recrean eso. El mundo moderno, gracias al pensamiento racional, se liberó de todas esas creencias. Y de tradiciones también, anacronismos, etcétera. Y algo que contribuyó también al desarrollo de este desencantamiento del mundo moderno fue el pensamiento científico y el progreso técnico.
Bueno, bien. Para complementar este tema, tenemos que ver una comparación entre Weber y Marx acerca del cambio social. ¿Cuándo una sociedad cambia? ¿Qué es lo que posibilita que una sociedad cambie o se produzca un cambio dentro de ella? Bueno, Weber reconocía que la tecnología o el desarrollo tecnológico puede ser importante para transformar las sociedades. O también un cambio en el modo de producción. Las dos cosas. El desarrollo tecnológico o un cambio en el modo de producción puede tener su papel, su cota de importancia para lograr un cambio en la sociedad. O determinados cambios en la sociedad. Pero Weber consideraba que son las ideas, pero principalmente las creencias y los valores, los que transforman las sociedades. ¿Estamos? Son las ideas, las creencias, los valores los que transforman las sociedades. Entonces quiere decir que la sociedad moderna sería el resultado de una nueva manera de pensar, de un nuevo modo de pensar. Un nuevo modo de pensar de acuerdo a criterios de racionalidad. Bueno, vamos a ver cómo se ubica Marx respecto de este asunto y a ver si lo entienden. Para Marx, las ideas no existen ni cambian. Son los hombres quienes cambian. Lo repito, las ideas no existen ni cambian. Son los hombres quienes cambian. Hombres en un sentido genérico, ¿no? Cuando cambian sus condiciones materiales de vida y existencia, repito, cuando cambian sus condiciones materiales de vida y existencia, también cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y entonces ya voy a aprovechar a adelantar una frase citada textualmente, así también se van familiarizando. Para Marx, no es la conciencia del hombre, estas son frases que también ustedes tendrían que ya memorizar para siempre, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino que es su existencia la que determina su conciencia. ¿Se entiende? Miren, le voy a dar un ejemplo práctico que lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier noticiero o programa similar. Cuando algún periodista, notero, movilero, como se dice, va a entrevistar a alguna familia de los finamente llamados barrios vulnerables, que son villas, asentamientos, lugares muy precarios, familias numerosas, que carecen de agua potable, cloacas, electricidad, gas natural, todo. Y que de pronto el periodista dice, ¿cómo hacen para vivir así? Y bueno, por ahí alguien toma la palabra en representación de la familia y con una absoluta resignación dice, y somos pobres, es el destino
es nuestra suerte, es lo que nos tocó en la vida. ¿Qué va a ser? Tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, eso es una conciencia alienada, donde las condiciones materiales de vida y existencia, las condiciones materiales de vida y existencia que parecen imposibles de cambiar para ese sujeto, para esa familia, generan ese pensamiento. ¿Se entiende? No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, es su existencia. Entonces, vivir en esas condiciones y que lamentablemente sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos seguirán viviendo ahí así, no porque quieran, no porque quieran, como piensan muchos, o porque no tengan ambiciones, sino por algo muy importante, que no quiero entrar en una polémica para que no encaje en la coyuntura actual, pero es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque existe una transferencia intergeneracional de la pobreza, una reproducción social de la pobreza. Entonces, en la sociedad, esto es un comentario personal mío, en la sociedad muchas veces, para poder llevar adelante algunos cambios, hay que enfrentarse, y esto sépanlo para cuando sean profesionales ustedes, hay que enfrentarse con la mediocridad, con la ignorancia, con la negligencia, con el dogmatismo político necio. No voy a dar nombres, le voy a nombrar determinados grupos sociales. Entonces, querés hacer muchas cosas y sabés que te ponen en funcionamiento la máquina de impedir. Somos grandiosos los argentinos para poner en funcionamiento y darle manija a la máquina de impedir. Pero por lo menos quiero que sepan que muchas de las cosas que están mal se pueden cambiar. Y si no se cambian es porque alguien no quiere que se cambie. Nada más. Bueno, entonces, no, para Marx no es que digamos, las ideas están flotando en el aire, y ahí entonces cada uno agarra la que más le gusta, la que más le conviene, la repite. No, no, no es así. Lo que pensamos está determinado por nuestras condiciones materiales de vida y existencia. Entonces, si vos naciste en una familia burguesa, vas a tener una conciencia burguesa. Y vas a decir, los pobres son pobres porque quieren, no trabajan porque son vagos, les gusta vivir de los planes sociales, bla, 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 que lo escuchás todos los días, a nivel de la gente común, en algunos medios, etc. Y si naciste en esa familia de hogar vulnerable, vas a decir lo que dice tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, tu abuela, que eso lamentablemente lo que les tocó en la vida, en la suerte, el destino, y tenés que conformar y ver cómo podés salir de la mejor manera. ¿Se dan cuenta? Entonces uno piensa de acuerdo a esas condiciones materiales. Esta es una vieja polémica también, cuánto hay de genético y cuánto hay de provisión ambiental. Ya no meteríamos en otro tema. Pero bueno, concretamente el planteo de Marx es ese. Alguien me pidió que repita la frase. No es la conciencia del hombre la que determina su ser social, sino que es su existencia la que determina su conciencia. La que determina su conciencia. Entonces, bueno, obviamente, pensamos, ¿de acuerdo? Inclusive también ustedes pueden sufrir esta transformación, porque cuando uno es joven, estudiante universitario, sabés que sos recontra revolucionario, querés cambiar todo. Después cuando te dan el título, te pasás del otro lado del mostrador, ya mirás a la gente de otra manera. Bueno, eso es lo muy difícil de ser coherente. ¿Saben qué dijo alguien una vez? Que lo único honesto que tenemos los seres humanos, ¿saben qué es? Los músculos de la cara. Nada más. Lo único honesto que tenemos los seres humanos son los músculos de la cara, que te delatan enseguida. Bueno, paso a otra cuestión. A Weber le interesó saber si el sistema económico capitalista, teniendo en cuenta que fue un fenómeno
propio y originario de Occidente, partiendo de esa base, ¿no? Porque es un estudio más profundo. Si el sistema económico capitalista, teniendo en cuenta que es un fenómeno social, un fenómeno económico propio y originario de Occidente, podría haber surgido en otra parte del mundo. Se los planteo así fácil la tesis. Por ejemplo, qué sé yo, en China, en la India, en Japón, en Egipto. Bueno, él dice que no, que en ninguna otra parte del mundo podría haberse originado el sistema capitalista, sino solamente en Europa Occidental. ¿Por qué? Por los siguientes factores que ahora voy a detallar. Por la existencia de los siguientes aspectos, o la existencia de las siguientes características. Un Estado con constitución y leyes. Un derecho racional, como el derecho romano. Una administración profesional. Con funcionarios remunerados. Y basada en el concepto de ciudadano. El cálculo, otro ítem, el cálculo racional de ganancias y pérdidas dinerarias, junto con el desarrollo de una contabilidad racional del capital. Repito, el cálculo racional de ganancias y pérdidas dinerarias, junto con el desarrollo de una contabilidad racional del capital. Otro aspecto, una clase de asalariados formalmente libres, libres entre comillas. Otro, el intercambio económico en el mercado sin monopolios estamentales, sobre la producción y el consumo. Otro aspecto, el uso de tecnología racional. Y otro aspecto, la separación entre la economía doméstica y la empresa productiva. Bueno, y en lo que resta, quizás no lo pueda completar porque, soy sincero, me reservo unos minutitos entre comisión y comisión para tomar algún café, pero por lo menos lo voy a dejar introducido. Vamos a ver uno de sus trabajos más conocidos. Los que vieron algo de Weber siempre lo asocian con el estudio que voy a citar ahora. Me estoy refiriendo a su libro titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es el libro más famoso, conocido. Más que Economía y Sociedad, que nombré al principio. Bueno, aunque sea voy introduciendo, porque no quiero
darlo así muy ligero porque por ahí después no lo comprenden o si toman apuntes no van a poder anotar todo. Pero les voy a comentar de qué trata este trabajo. En primer lugar, este es un estudio que lo publicó en forma de dos largos artículos en 1904 y 1905. ¿Sí? Salió un artículo en 1904, después en 1905 y después todo en un solo libro. Este estudio surge a partir de la inquietud de Weber por saber si entre los distintos factores, como los que nombramos anteriormente, si entre los distintos factores como los que nombramos anteriormente y que contribuyeron a que el sistema capitalista se originara en Europa Occidental, también podría haber contribuido un factor religioso. Esa es la motivación que lo lleva a hacer este estudio y esta investigación. Bueno, él ya les dije que fue un profundo estudioso de las religiones y de ese estudio él se va a concentrar en las que se consideran las 4 grandes religiones universales. ¿Cuáles son las 4 grandes religiones universales? El catolicismo, el protestantismo, el judaísmo y el islamismo. Catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo. Algunos siempre me acotan, y el budismo no tenía en cuenta, bueno, en este caso no, aunque él estudió también las religiones hindú, china, etc. La Teodicea India y China, van a ver que hay un capítulo en el libro de él, pero se queda con estas 4. Bueno, para hacer este estudio, él toma como punto de partida una inferencia estadística. Palabra que quizás desconozcan. Inferir. Inferir es como deducir, concluir. Cuando uno tiene cuadros estadísticos ante sí, que están llenos de números, absolutos o porcentuales, empieza a hacer inferencias. Así aprenden esa palabra, inferir. Técnicamente se dice así. Bueno, entonces él parte de una inferencia estadística, donde descubre lo siguiente. Aunque ya lo dejamos introducido el tema. Él descubre lo siguiente de ese análisis de datos estadísticos. Descubre que en la Europa moderna, aquellas personas que cuentan con el mayor porcentaje de capital, en relación con la población total, punto y coma, ahí iría, que ocupan puestos de dirección y de trabajo especializado, punto y coma, y que son las mejor preparadas entre el personal técnico y comercial de las empresas modernas, todas ellas, o sea, todas esas personas con estas características, todas ellas profesan la religión protestante. Todas ellas profesan la religión protestante. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ante esto, a Weber se le presenta una contradicción. Una contradicción entre lo material y lo espiritual.
Esa es la contradicción que se le presenta. ¿Por qué contradicción entre lo material y lo espiritual? Bueno, porque se supone que las personas que están vinculadas a una actividad económica y buscan con ella obtener ganancias, dinero, lucro, son los que llamamos personas materialistas. Indiferentes a la religión. En tanto que la religión se corresponde al mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? Digamos, esta es la contradicción, porque son todas personas que se destacan, pero que además buscan el éxito económico en lo que hacen, y además son muy religiosas y profesan una determinada fe religiosa, la fe religiosa protestante. Esa es la contradicción entre material y espiritual. Bueno, entonces Weber comienza a estudiar más en profundidad esta religión protestante y también a la vez la va comparando con el catolicismo. ¿Estamos? Hace una comparación entre la religión protestante y la religión católica. Y llega a descubrir lo siguiente, y con esto voy cerrando la clase de hoy para seguir la próxima. En esa comparación entre protestantismo y catolicismo, descubre un par de cosas como la siguiente. Por ejemplo, descubre que la ética religiosa protestante, es mucho más reguladora de la conducta de sus fieles que el catolicismo, que la ética religiosa católica, la religión católica, el catolicismo. ¿Se entiende? De manera que en la religión protestante, de manera que en la religión protestante, el factor religioso está presente en todos los ámbitos de la vida del creyente. En la religión protestante, el factor religioso está presente en todos los ámbitos de la vida del creyente. Y esto lo lleva a elaborar el concepto de esta situación, digamos, este descubrimiento lo lleva a elaborar el concepto de, entre comillas, profesión-vocación. Que se refiere a la importancia que tiene, para el creyente protestante realizar hasta el más mínimo acto de su vida cotidiana de acuerdo a los preceptos religiosos. Cumplir con esos preceptos es cumplir con el deber para con Dios. Bueno. Ahora bien, dentro del protestantismo había distintas corrientes, que voy a mencionar algunas sin mayor detalle. Había distintas corrientes. Por ejemplo, los
pietistas. Los pietistas, el pietismo, era una corriente dentro de la religión protestante. Otros eran los metodistas. Otros los baptistas, B larga AP, baptistas. Pero la corriente que él va a tomar es la del calvinismo, con B corta. Calvinismo. Yo lo había nombrado yo a Calvino, ¿se acuerdan? Calvinismo. Es la corriente fundada por Juan Calvino en Suiza. Calvino vivió entre 1509 y 1564. Y que para Weber sería esta corriente la que más contribuyó a la formación del espíritu capitalista moderno. Porque además contiene lo digo despacito, puritanismo de puritano, puritanismo. El calvinismo contiene además un puritanismo ascético, ASC, puritanismo ascético. Un puritanismo ascético. Bien. Voy a decir cuáles son los tres principios básicos. O sea, si lo queremos decir todos juntos sería la ética protestante, calvinista, puritana, ascética. Todo eso tiene que tener en cuenta. Ética religiosa, protestante, calvinista, puritana, ascética. La cual tiene tres principios básicos. Digo esto y seguimos la próxima. Tres principios básicos. Uno, el universo ha sido creado para aumentar la gloria de Dios. Y solo tiene sentido en relación con los propósitos divinos. Repito ese principio básico del calvinismo. El universo ha sido creado para aumentar la gloria de Dios y solo tiene sentido en relación con los propósitos divinos. Un segundo principio básico establece que los motivos de Dios están más allá de la comprensión humana. Si me está escuchando algún vecino pensará que esto es una clase de esa de los pastores brasileños, vieron que dice, paches de sufrir, los brasileños, paches de sufrir. Bueno, entonces, los motivos de Dios están más allá de la comprensión humana. Y el tercer principio básico, la creencia en la predestinación. Por la cual solo un reducido número de hombres en sentido genérico también, esto hay que aclararlo porque si no las feministas se enojan, por la cual solo un reducido número de hombres han sido elegidos
para alcanzar la gracia eterna. Bueno, entonces la clase que viene retomamos de acá, y entonces lo que les voy a explicar es algunas cosas más de la religión protestante calvinista puritana ascética y la relación con lo económico. Porque hasta acá ustedes te estarán diciendo, pero todo esto tiene que ver con religión y la parte económica, bueno, tenemos que hacer la articulación al final, la variable ética religiosa con la variable ética económica, espíritu del capitalismo. Por hoy nada más, muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando entonces el próximo lunes. Gracias, que sigan bien. Chao, profe. Gracias. Chao, nos vemos. profe.